Gracias, muy buen día, buena tarde. Creo que hoy en particular es un día de trascendencia, al menos para todos los que formamos parte de la academia. Como lo habrán visto en la convocatoria, hoy estamos celebrando el noveno aniversario. Alguien podría decir que son pocos años, pero han sido años de mucha diversión, mucho entretenimiento, de mucha actividad, interacción con gobierno, con universidades, con organizaciones públicas y privadas. Esperemos que este año, noveno año que se está cumpliendo, pueda ser mejor que los anteriores. Siempre uno aspira a que sean mejor las cosas. Esperemos que las cosas sean mejor para todos y que como siempre han dicho y siempre se ha dicho en la escuela, el menos común de los bienes, que es el bien común, pueda prevalecer y la seguridad jurídica pueda seguir siendo uno de los pilares o los instrumentos. Enhorabuena a todos los que forman parte de la academia, desde luego a la mesa directiva, al grupo que se denomina Consejo Técnico Asesor, que está formado por los expresidentes y algunos miembros fundacionales, varios de ellos presentes, varios de la mesa directiva también presentes, y que gracias a todos ellos la academia ha podido continuar, ha podido seguir siendo. Con todo esto, yo me circunscribiría al decir gracias, Luis, por acompañarnos en esta ocasión. Gracias a todos los que forman parte de la mesa directiva, al Consejo Técnico Asesor, a Carlos, ya recuperado, y a todos los de la mesa, y esperemos que sean muchos años más por delante, y dejo ya así que el tapete para lo que sigue, para no tomar más tiempo. Muchas gracias, felicidades y buen día. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. En efecto, sin tomarme mayor tiempo, 9 años pues es un momento de reflexionar y de ver dónde estamos parados y qué hemos hecho. Yo tuve la fortuna de ser invitado a ser miembro fundacional y a través de estos 9 años pues he visto crecer la academia y bueno, me siento muy orgulloso de formar parte de ella. Desde el principio me encantó la idea de aglutinar al gremio que estamos dedicados a participar de alguna manera en este instrumento, ya sea consultores, autoridades, academia o simplemente miembros de la sociedad civil, todos juntos, preocupados por mejorar este instrumento de política ambiental, ¿no? Desde ese momento, pues sí, me ha tocado ver como distintas visiones, distintas preocupaciones sobre cómo mejorar el instrumento, qué hacer para fortalecerlo, etc. Y bueno, creo que hoy en día, bueno, no me adelanto al tema de la charla de Luis Miguel, que por supuesto tocará más ampliamente este tema, pero hoy en día creo que hemos perdido un poco el rumbo, perdiendo de vista que se trata de un instrumento de política ambiental, ¿no? Enfocado al desarrollo, pero protegiendo en primer lugar o tutelando en primer lugar una cosa que llamamos medio ambiente, ¿no? Muy bien, Luis Miguel, pues bienvenido a tu casa y adelante, te escuchamos. Gracias, buenas tardes a todos. Les agradezco la convocatoria para esta charla. Y la verdad es que el tema es un poco provocador, creo yo, sobre todo por los que nos hemos dedicado al tema de elaboración de estudios de impacto ambiental. Y sobre todo, como comentaba Daniel hace un momento y el mismo Carlos, pues los cambios en la administración pública no necesariamente han sido afortunados para todo este proceso de evaluación y dictaminación ambiental, ¿no? Entonces, creo que vale la pena detenernos y entender qué hemos hecho en estos 9 años, si fuera el caso particular de verlo como la academia, y hacia dónde queremos
hacia dónde queremos llevarlo en los próximos años, ¿no? A tocar un tema de impacto ambiental como sinónimo de desarrollo, un paradigma, ¿no? de desarrollo, creo que no ha sido no ha sido nada afortunado, porque el desarrollo se ha venido dando, bueno o malo, sin necesidad de aplicar los instrumentos de política ambiental, ¿no? Hemos discutido, creo yo, en varios foros y instrumentos de política como es el ordenamiento ecológico, la parte de impacto ambiental, los instrumentos económicos, y creo que no ha habido una directriz en la cual podamos sumarnos. Creo que, y hay que reconocerlo, que muchos de ustedes han tenido esfuerzos individuales, ¿no? Esfuerzos individuales que afortunadamente nos han ayudado a que el instrumento no se caiga, ¿no? El instrumento es una maravilla, creo yo, desde los años 80, cuando se modifica la Ley General de Prevención y Control de la Contaminación del Medio Ambiente, donde obviamente muchos se han peleado la tutela del impacto ambiental, pero la realidad es que desde los años 70, 80, el impacto ambiental ya se venía evaluando. Yo recuerdo, algunos de ustedes me corregirán seguramente, pero inició básicamente con los proyectos de presas, ¿no? Básicamente en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, fue la sede de muchos trabajos de impacto ambiental, no con los alcances que a lo mejor hemos pretendido o que estamos pretendiendo actualmente, pero sin embargo son de los antecedentes que tenemos mucho más frescos. Después ya con la Ley General del Equilibrio Ecológico, pues ya obviamente se ha ido perfeccionando el instrumento. Y yo quisiera compartirles algo que comentaba hace un momento con Carlos y con Daniel, a reserva de continuar con el tema. No les estoy dando la vuelta, pero creo que nos han rebasado algunos otros sectores, no sé si por la derecha o por la izquierda, pero nos han rebasado. Y nuestro reglamento de impacto ambiental, si bien nos hemos quejado, si bien lo hemos discutido, la realidad es que no ha sido actualizado. La ley, algunas cosas se han modificado, pero en materia de impacto ambiental realmente hemos sido muy poco aseados para mejorar la aplicación del instrumento. No se diga ya en el proceso de evaluación. Hay que reconocer que la propia DEGIRA ha venido mejorando el procedimiento, que a veces se vuelve un roce con los propios funcionarios de la DEGIRA, cuando nos piden información adicional o precisiones en la información que estamos entregando, ¿no? Ojalá pudiéramos más adelante retomar todas estas experiencias que algunos de nosotros nos han incomodado, algunos otros con tal de no generar alguna fricción con la propia autoridad, lo acabamos aceptando. Tenemos prácticamente de todo en este proceso, pero yo creo que llegó el momento de que vayamos sistematizando y reflejando en el instrumento ya de manera formal todas aquellas experiencias que nos han venido diciendo de que hay que modificar el SAR, hay que ampliar el SAR, hay que explicar mejor el SAR y mejorar la calidad de la parte de la descripción y evaluación del medio físico biótico, por ejemplo. Y ahora que comento yo el tema de que nos han rebasado, pues en la ley, en el área forestal, ahora ya se habla de una evaluación de impacto social, cuando hay que reconocerlo y sin querer responsabilizar a nadie. Tuvimos un periodo muy descuidado, muy desasiado, de hacer a un lado la parte que correspondía a la evaluación de impacto social. Se retomó la parte del impacto social con la modificación a la ley de hidrocarburos y a la ley del servicio eléctrico, pero se sectorizó demasiado y no lo hemos podido, permear hacia los otros sectores.
con la publicación de la guía de la Yaya, medio retomamos algunos contenidos, alcances, pero creo que nos ha faltado mucho reflejarla muy adecuadamente en el instrumento, porque además nos están bombardeando todos los días con nuevos y mejores procedimientos y nuevos y mejores instrumentos en materia social, ¿no? Tenemos el acuerdo de Escazú, que se ha vuelto un poco complicado, porque no falta quien le ha querido dar el mismo nivel del acuerdo 169 de la OIT, cuando son instrumentos que pueden resultar complementarios, pero sin embargo no los hemos dimensionado y no los hemos incorporado adecuadamente al proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces creo que llegó el momento, salvo mejor opinión, yo prácticamente tengo que reconocer que me desconecté prácticamente casi 3 años de la academia por este encargo donde me limitaban mucho el intercambio de posiciones técnicas, y entonces yo me aislé y lo reconozco de la academia, pero bueno, hay que retomar y compartir las experiencias que hemos tenido, y sobre todo creo que sinceramente debemos de impulsar y redimensionar el instrumento de impacto ambiental. Finalmente, es un instrumento de desarrollo que debe coadyuvar al desarrollo. En sí mismo no es un instrumento de desarrollo, pero sí debe de participar en el desarrollo, sobre todo para corregir las desviaciones que podamos encontrar en el proceso de evaluación de los proyectos o de las obras o actividades, como dice la ley, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad, a 9 años de la creación de la academia, retomar y redimensionar la aplicación del instrumento, independientemente de si coincidimos o no coincidimos con las autoridades normativas, ¿no? Finalmente, el ejercicio lo tenemos que hacer nosotros y convencer a los que serán clientes potenciales de que el instrumento va más allá de un trámite ambiental. Y creo que lo logramos administrativo, y creo que muchos de ustedes, muchos de nosotros, y me incluyo, creo que tratamos de hacer un mejor trabajo y pudimos redimensionar el instrumento y dejamos a un lado este proceso de que se volvía solamente un trámite administrativo. Creo que eso es lo que hay que retomar, es la filosofía que deberíamos de retomar en la academia y ir hacia adelante, ¿no? El desarrollo como tal, bueno, pues tenemos varias acepciones, ustedes lo saben. Hablamos de desarrollo económico, desarrollo social, ahora hablamos de desarrollo sustentable, ¿no? Que no nos acabamos de poner si es sostenible o sustentable, pero bueno, finalmente ahí está. Y lo que sí es importante es que hagamos lo mejor posible los estudios, y yo creo que en la medida en que hagamos mejores estudios, estaremos forzando a la autoridad a que tenga mejores dictámenes, ¿no? En algún momento yo puse en la mesa en la academia, algunos de ustedes lo confirmarán, de que deberíamos de reorientar el instrumento, a lo mejor no en la parte de evaluación, sino en la parte de seguimiento, ¿no? Y creo que sigue siendo también el gran talón de Aquiles del propio instrumento. Ahí sí, el seguimiento de términos y condicionantes, salvo honrosas excepciones, se ha vuelto solamente un proceso administrativo donde tenemos que cumplir un informe trimestral, un informe semestral, pero no dimensionamos la interacción, o no hay un ejercicio de cómo los resultados al final están repercutiendo en el proyecto, ¿no? Hemos visto que sí, efectivamente, se han cancelado algunas autorizaciones, pero no tanto por el tema técnico, sino más bien por el tema político, ¿no? Se ha politizado el instrumento y esto nos ha llevado a que se detengan algunos proyectos, o incluso desde el inicio no se den las autorizaciones de ciertos instrumentos, como es el caso ahora de
de lo que está sucediendo con la industria minera, ¿no? Es muy delicado lo que está sucediendo, porque la minería sigue siendo un motor. A lo mejor lo que tenemos que cambiar son los términos de las concesiones, la rentabilidad que nos da la rentabilidad que nos debe dar un proyecto, sobre todo para que permee a las comunidades, ¿no? Creo que es muy importante que hagamos este tipo de trabajos, y yo creo que es el enfoque, vuelvo al inicio, es la parte que requerimos de retomar la parte del impacto social. Olvidarnos de que seguramente lo vemos ahora como un trámite, la aplicación de la consulta indígena, la aplicación del acuerdo de Escazú, lo vemos como un trámite administrativo, cuando en realidad debería de ser el elemento que esté sensibilizando y que nos permita interactuar con las comunidades donde vamos a llevar donde vamos a instrumentar los proyectos de desarrollo o los proyectos donde hemos hecho evaluación de impacto ambiental. Creo que es muy, muy importante hacer este tipo de señalamientos, ¿no? Crear toda una infraestructura dentro de las propias empresas. Sobre todo, entiendo que de la poca experiencia que tengo en el sector minero, muchas empresas mineras sí tienen esta preocupación por retomar la parte social, de vincularse y ir de la mano con las comunidades. Entonces, yo creo que es muy, muy importante que aprovechar estas coyunturas que se dan, independientemente, insisto, de si cambiaron o no cambiaron a los responsables de la política ambiental de este país. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros es avanzar y avanzar de lo mejor posible. Regresando al tema de esto del paradigma, pues, pues ya lo comentaba Daniel, en el caso de Platón, pues hablaba de que eran los modelos divinos, ¿no? Pero pues yo de divino no veo absolutamente nada, aunque es un tema revisando las definiciones. Pues Platón hablaba de los modelos divinos. Yo me conformaría que tuviéramos modelos prácticos, ejemplos prácticos, que nos permitieran cubrir este paradigma de la mejor manera, mejorando contenidos, alcances, y no pensar en un modelo divino como decía el buen Platón, ¿no? Entonces, es importantísimo que retomemos estas experiencias que hemos tenido para redirigirnos al tema de hacer mejores instrumentos, aplicar mejores el instrumento y tener mejores resultados. Algo que yo he discutido también, y lo discutí actualmente en el propio Fonatur, era esta situación de que tenemos algunas inconsistencias en la ley y en el reglamento, donde nos dicen que para evaluar el impacto ambiental requerimos sustentar o hacer el análisis vinculatorio con las normas, ¿no? Entonces, y luego por otro lado, otro artículo de la ley dice que tenemos que presentar el estudio de impacto ambiental cuando no tenemos un marco normativo que le aplique a la actividad que vamos a desarrollar. Entonces ahí es un problema de interpretación que nos lleva a un roce con la propia autoridad, y entonces hay que ir definiendo y redefiniendo estos alcances, ¿no? Y sin más, yo quisiera comentar una experiencia que seguramente ustedes le van a poner nombre, pero hay una discusión alrededor también de los famosos proyectos ejecutivos que tienen que ser sujetos de evaluación de impacto ambiental. Tenemos un problema muy serio también con lo limitado de la normativa, porque hay proyectos que requieren una intervención en el medio ambiente para poder hacer un mejor proyecto ejecutivo. Entendamos, por ejemplo, las geofísicas son muy dañinas al ambiente porque finalmente hay que meter un vehículo, hay que hacer una perforación,
eso requiere de un desmonte, requiere de un cambio parcial de uso de suelo, porque estamos retirando la vegetación, y entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque por un lado hablamos de un proyecto ejecutivo que debería de ser el que se evalúa, y por otro lado no podemos levantar datos en el campo, datos fehacientes, para poder tener un mejor proyecto ejecutivo, y entonces nos la pasamos haciendo cualquier cantidad de barbaridades y ir modificando el proyecto de manera interminable. Entonces, creo que es muy importante también que retomemos el punto de cómo hacer los trabajos de campo para tener un proyecto ejecutivo que sea confiable y que podamos desarrollar un mejor estudio de impacto ambiental. Entonces, ese ha sido un tema, ustedes lo saben, es parte de los señalamientos que tuvo el tren desde el inicio de la administración, de que no había un proyecto ejecutivo, de que se estaba retrasado en cuanto al tema de las solicitudes de impacto ambiental. Entonces, pensemos en que este país no se va a acabar con los proyectos de esta administración, sino somos un país que demanda crecimiento en los puertos o más aeropuertos, requiere también, si se puede confirmar o retomar la moda que se está proveyendo de hacer más trenes y más carreteras, yo creo que vamos a tener que crear o definir cómo vamos a generar la información para tener mejores proyectos ejecutivos y que al final sean menos destructivos. Porque también hay que reconocerlo, el hecho de ir modificando el proyecto ejecutivo también tiene una intervención negativa en el medio ambiente, ¿no? Ustedes ya lo han visto con el proyecto de Tren Maya, donde ir cambiando el proyecto nos ha costado, o costó, perdón, ya no me bajo del tren, ha costado un sinnúmero de procesos que han generado daños en el ambiente, muchos de ellos que no han sido revertidos, ojalá y se puedan revertir, pero es muy, muy importante que si es la decisión de la academia retomar la actualización de los instrumentos de política ambiental, particularmente el impacto ambiental, creo que no deberíamos de descuidar la parte que corresponde a todo el proceso de elaboración del proyecto ejecutivo. Yo recuerdo cuando en los 80s, 90s, cuando todavía teníamos, insisto, la ley de prevención de la contaminación ambiental, que se empezaba a usar el instrumento, se hacían grupos interdisciplinarios y se hicieron ejercicios de más o menos una calidad decente. Yo recuerdo ahorita, así al bote pronto, recuerdo el esquema aquel de puertos industriales, donde había grupos que, si bien el puerto industrial era un ejercicio de análisis territorial, permeaba la parte que correspondía a la evaluación de impacto ambiental a través de las matrices de compatibilidad. Entonces, creo que sin regresar al pasado, ¿no? Creo que debemos de tomar lo mejor de cada temporada, lo mejor de cada experiencia y ir hacia adelante para tener un instrumento mucho más preciso y que enriquezca realmente todo el proceso, ¿no? Creo que esto es muy, muy importante. Como colegio, creo que también deberíamos ya le estoy tumbando aquí la chamba a mi querido Daniel, pero creo que deberíamos de retomar lo que se hizo anteriormente en cuanto al servicio civil de carrera. Creo que vale la pena redimensionarlo, ¿no? Y volver a sugerir su aplicación, porque hay muchas cosas que están siendo rebasadas. Y vuelvo al tema que se me pasó, perdón, ya el Alzheimer juvenil ya se me va, pero la ley de desarrollo forestal sustentable creo que ha ido mejorando cuando nosotros, no sé si seamos nosotros u otro equipo, pero la ley general del equilibrio ecológico se ha quedado un poco atrasada comparada con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento, ¿no? Esto de incluir ahora la parte
la parte del impacto social. Creo que, insisto, habrá que retomarla nosotros también en el instrumento. En su momento, en el propio proyecto del tren, jugó un papel muy, muy importante la evaluación social, los resultados que se dieron, por lo menos para los tramos 1, 2 y 3, de la parte que correspondía a la consulta indígena. Se hizo mucho, mucho trabajo realmente con las comunidades, ¿no? Y esto desafortunadamente no pudo ya permear hacia los otros tramos, pero la realidad es que el 1, 2, 3 se avanzó muy bien en cuanto al trabajo de la parte que corresponde a la consulta indígena. E incluso, no sé si algunos de ustedes tienen conocimiento, pero se hizo un grupo de un secretariado interinstitucional que permitía ventilar las peticiones y las recomendaciones de las propias comunidades para atenderlas en el seno de este secretariado interinstitucional y forzar a que se destinaran recursos de cada una de estas secretarías de Estado o áreas de gobierno a favor de las comunidades, ¿no? Así se logró algunos trabajos muy importantes de capacitación, algunas carreras que se estaban diseñando, en el caso del CONALEP, algunas otras actividades con el propio INA y con la propia Secretaría de Gobernación. Entonces, yo creo que eso es, aun cuando nosotros, en el caso de proyectos particulares, no podemos trascender tanto, yo creo que sí podemos tratar de inducir a que en muchas de las empresas, sobre todo las que son ESR, ¿no? Puedan tener una parte social más formal, ayudar a desarrollar la parte de la vinculación con las comunidades en las cuales insertan el proyecto, ¿no? Yo no sé si es por grilla o cómo llamarla, pero en algunos proyectos, ustedes lo saben, hay grupos detractores del proyecto e inducen a que, o a mayores compensaciones o a bloquear el proyecto, demandando bienes sociales o beneficios sociales, perdón, pero que al final no son definitivamente, no permean a favor de las comunidades. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad retomar y redimensionar la parte ambiental, la parte social dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental. Yo creo que otra parte que es muy importante incluir en el instrumento es cómo convencemos a la autoridad de que me dé permiso de intervenir una zona para hacer un mejor proyecto ejecutivo y no después andar corrigiendo o parchando este proyecto ejecutivo, haciendo mayores daños en la naturaleza o en el medio ambiente. ¿Cuál es el caso de que si ya no me resultó la geofísica o la geología o la geohidrología, pues resulta que tengo que mover el proyecto cuando ya había intervenido una zona en particular? Entonces, creo yo que esto es muy, muy importante, que vayamos poniendo en la mesa, a lo mejor afianzar el proyecto, pero realmente afianzarlo para que lo que resulte, si el proyecto no va, realmente se aplique a la restauración ambiental, ¿no? Y la otra es, que medio funcionó, se los comparto, es el convencer a la propia Semarnat de que debíamos de estar pensando ya no en reforestación, sino en rehabilitación y pago de servicios ambientales. Creo que es fundamental ponerlo en la mesa. Creo que el hecho de estar reforestando no nos ayuda a nadie, no ayuda al medio ambiente. Y finalmente, ya nadie que haya en su sano juicio cambiado el uso de suelo para actividades agrícolas o para actividades pecuarias o para actividades de desarrollo urbano quiere que le sembremos arbolitos porque, pues porque ya hizo el cambio de uso de suelo, seguramente fue sancionado o no fue sancionado y ya pasó. Pero creo que tenemos que poner en la mesa todo este tipo de experiencias que muchos de ustedes ya lo han hecho, y creo que vale la pena redimensionarlo
e inducir, en la medida de lo posible, un cambio de actitud con la autoridad federal y con las autoridades estatales. Creo que tenemos el expertise en esta academia para poder, insisto, incidir en este tipo de cambios, sobre todo incidir en el marco legal, dar los cambios que se requieran en la ley y poder sustentar todo esto, ¿no? Gracias.